En 1875 empezó un periodo de restauración que restablecía la dinastía borbónica y creaba situaciones necesarias para mantenerla, lo cual suponía volver al modernismo liberal, con modificaciones externas. La restauración se inició tras el golpe del general Pavía en 1874. El general Serrano se dedicó a finalizar la guerra carlista. Y más tarde el príncipe comunicó el manifiesto de Sandhurst a la nación, redactado por Cánovas, en el que decía que la solución era volver a la monarquía tradicional. Y en 1874 el general Martínez proclamó a Alfonso XII como rey de España. Cánovas del Castillo. Cánovas es un personaje fundamental en la historia contemporánea española, ya que diseñó en gran medida el sistema político que existió en España durante el último cuarto del siglo XIX, que continuó, aunque en crisis permanente, hasta el año 1923, cuando se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Quería renovar el agotado programa de los moderados y propuso reemplazar a Isabel II y consiguió que la reina renunciara al trono, terminar con la inestabilidad política que provocaba intervenciones del ejército. Había que crear un sistema basado en dos partidos burgueses que se fueran turnando en el poder, el Partido Conservador y Liberal y el Liberal. Quiso poner fin a la guerra civil con los carlistas y, en segundo lugar, el conflicto de Cuba, concluido con la paz de Zanjón, que puso fin a la guerra larga. Y las principales medidas políticas fueron lograr el apoyo de la Iglesia, creó los tribunales esenciales, especiales, consiguió un ejército amigo, renovó cargos de las diputaciones y el reino sería solo la clave del mecanismo político. La Constitución de 1876. La Restauración se dotó de una nueva Constitución que es heredera de la moderada de 1845. Se debatió y se aprobó un anteproyecto redactado por Alonso Martínez. Los principales rasgos son soberanía compartida, cortes con el rey, es decir, la negación de la idea de soberanía nacional. Cortes bicamerales, separadas en Congreso elegido y Senado en el que se representan las clases poderosas del país. Fortalecimiento del poder de la corona, que se constituyó como eje del Estado. Poder ejecutivo, designación de ministros y mando directo del ejército. Poder legislativo compartido con las Cortes. Derecho de veto absoluto sobre las leyes aprobadas por las Cortes. Y el poder convocar, suspender o disolver las Cortes. Reconocimiento teórico de derechos y libertades, que en la práctica fueron limitados o aplazados durante los gobiernos de Cánovas. No se especifica el tipo de sufragio para elegir el Congreso. Cánovas diseñó un sistema bipartidista donde se encontraba el Partido Conservador y el Partido Liberal, al que se unirían progresistas y demócratas del sexenio a este último. El sistema turnista garantizaba la alternancia pacífica en el poder, poniendo fin al intervencionismo militar y a los pronunciamientos. Además, mantenía apartados del poder a la fuerza de izquierda y al movimiento obrero. Una vez acordada la alternancia de los partidos, se produjo un mecanismo donde el rey nombraba un nuevo jefe de gobierno y le otorgaba el decreto de disolución de Cortes. También convocaron unas elecciones completamente adulteradas y fabricadas. Estos candidatos oficiales tenían prácticamente ganadas las elecciones antes de que se realizaran. El turno de partido era una fórmula política de ventaja inmediata que daba a ambos partidos la posibilidad de mantener el sistema político. Esta política practicaba el encasillado para encontrar un parlamento adecuado, falseando la voluntad nacional. Si no era así, se ejercía el pucherazo, que consistía en la aplicación de la violencia, el fraude, etc. El fraude electoral tiene lugar en el contexto de un país agrario y atrasado, donde la clave estaba en los caciques, que eran personajes ricos e influyentes, quienes, siguiendo las instrucciones del gobernador civil, amañaban las elecciones. Los métodos empleados por los caciques eran el uso de violencia, amenazas, cambio de votos por favores, etc. Guerra de Cuba. La Guerra Larga, de 1868 a 78, saldada con la paz de Zanjón, había sido un primer aviso de las aspiraciones independentistas cubanas. En 1895 estallaron nuevas insurrecciones independentistas en Filipinas y Cuba. Washington ayudó a los insurrectos caribeños sencillamente por intereses económicos y geoestratégicos. Esto fue una lucha entre el moribundo Imperio Español contra el creciente Imperio norteamericano.
España firmó la Paz de París en diciembre de 1898. Por este acuerdo, España cedió a Estados Unidos la isla de Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. La sustitución del dominio español por el norteamericano engendró un profundo descontento en las antiguas colonias. Estados Unidos tuvo que hacer frente a una guerra en Filipinas, y en Cuba el sentimiento anti-norteamericano se extendió por amplias capas sociales. Por otra parte, el regeneracionismo era un movimiento intelectual que pedía la realización de reformas urgentes y la modernización del país, con una doble vertiente de reforma política y de reforma educativa. El regeneracionismo de Joaquín Costa fue la principal expresión de una renovada conciencia nacional que aspiraba a la reforma del país. El pensamiento de Costa se basó en una crítica radical al sistema caciquil que había impedido la implantación de una verdadera democracia basada en las clases medias y la modernización económica y social de este.